esas enfermedades frecuentes que van a tocar la puerta de la emergencia. Segundo, porque se conjugan en el tema de obstrucción intestinal información, conocimientos y expertise de muchos de los tópicos que han estado viendo o estudiando durante lo que va del presente ciclo. Vamos a comenzar con unas definiciones. Cuando buscan el tema sobre obstrucción intestinal, van a encontrar los términos como obstrucción intestinal mecánica, ¿ya? Y el hilio adinámico, hilio metabólico, en algunos textos lo consideran dentro de lo que es la obstrucción intestinal. Definiendo la obstrucción intestinal como una ausencia de evacuaciones, ¿no? Como una interrupción del flujo del movimiento del intestino. Entonces, bajo ese concepto, el hilio también estaría involucrado. Sin embargo, tratamos en cirugía lo que denominan pues la obstrucción intestinal mecánica. O sea, hay algo que entorpece, que altera, que no es una parte funcional, fisiológica, sino es algo objetivo, tangible, que es lo que va a obstruir. Entonces, lo van a encontrar como obstrucción intestinal mecánica. Puede haber una obstrucción parcial, en donde disminuye o enlentece el flujo por una brida, porque hay una hernia que está encarcelada parcialmente, ¿no? Obstrucción parcial, completa. Y puede haber una obstrucción completa, donde la brida esté estrangulando el asa, donde el intestino se ha introducido en la hernia completamente, ¿no? Donde el asa intestinal se ha torcido, ¿no? Completamente, y que genera, pues, imposibilita que nada pase y va a generar un área de dilatación y un área de colapso del intestino. Cuando hablamos de obstrucción de estrangulamiento, incarceración es una cosa, estrangulamiento habla ya de una dificultad para que se haya una adecuada irrigación sanguínea y el asa comprometida, sea por una volvulación, sea por una incarceración, sea por una atricción, por una brida, va a generar una ausencia de irrigación, una isquemia, ¿no? Y con un sufrimiento, un edema, ¿no? Cambios, ¿no? Una necrosis, una perforación, etcétera, una obstrucción, una estrangulación. La obstrucción en asa cerrada usualmente tiene que ver con que la brida o la hernia, pues o el vólvulo, ha generado un segmento en el cual se ha torcido, la brida ha comprimido, ¿no? Externamente, de tal manera que genera un segmento que está aislado, digamos, de lo que viene proximal y la parte distal. Entender la fisiopatología de la obstrucción intestinal nos ayuda a entender también o evaluar a los pacientes desde el punto de vista clínico. Por un lado, vamos a ver que a partir de un punto donde se detiene el flujo intestinal, que es usualmente unidireccional, que va desde la boca hasta el ano, hasta el recto. Este contenido intestinal, recuerden que tiene también bacterias, ¿no? Flora sapofítica, que usualmente vamos a estar eliminándolas dentro de ese flujo, sin cierta proporción. Cuando eso no sucede, hay un stop, un punto de donde se detiene, vamos a encontrar la parte proximal a ese punto se va a distender
ese líquido que viene de los fluidos desde la saliva, el jugo gástrico, el jugo pancreático, el jugo intestinal, la bilis. Estamos hablando de varios litros, entre 7 hasta 9 litros que ingresan y que son absorbidos más distalmente. Entonces, ese líquido comienza a llenar, a distender el intestino. El intestino trata de vencer esa obstrucción, entonces se incrementa inicialmente la peristalsis. Sin embargo, ese incremento de peristalsis, aunado al contenido del líquido, va a generar mayor presión dentro del lumen intestinal. Y dentro de este fenómeno, lo que se ocasiona es que se incremente la secreción intestinal, ¿no? Tratando en alguna manera de solucionar el problema del intestino, lo que hace es empeorarlo, incrementando la secreción intestinal. Y disminuye la capacidad de absorción. Entonces, se genera un sistema en el cual el intestino se va a ir llenando, dilatando, aumentando la presión. Este aumento de presión va a generar, sea por el asa cerrada o por toda la zona proximal al punto de obstrucción, va a haber una disminución, un éxtasis circulatorio. Se va a incrementar la presión venosa a nivel del mesenterio y de los intestinos. Y obviamente, como no hay una buena entrada y salida del flujo sanguíneo, va a generarse una hipoxia, microhemorragias y después la necrosis. La parte circulatoria primero se va a afectar la parte venosa y después la parte arterial, sobre todo en la zona que está capturada, ¿no?, en la asa cerrada, y las zonas proximales también. La zona distal usualmente no sufre mayores problemas, ¿no? Entonces, cuando operamos encontramos una asa rosada y un distal al punto de obstrucción, y la zona proximal va a estar dilatada, edematizada, con una coloración violácea, ¿no?, ingurgitación de los vasos mesentéricos. Cuando eso sucede, la asa cerrada puede sufrir necrosis y también puede haber necrosis en las zonas proximales al punto de obstrucción. Asimismo, todas estas alteraciones que se van a dar en la pared por el edema, recuerden que la unión entre células se da por los desmosomas, pero el edema va a generar de que se incremente el espacio intercelular, hay mayor permeabilidad y las bacterias o las toxinas van a poder ingresar al torrente sanguíneo y también fluir en esta zona, en estas asas, a la cavidad peritoneal, ¿no?, por una extravasación, todo lo cual va a generar pues una peritonitis, sea porque las bacterias ya fluyen a través de la pared bacteriana al flujo intestinal, sea porque dentro de ese flujo hacia la cavidad peritoneal también puede haber toxinas o contenido bacteriano, o por último porque ya al punto de necrosis y hay perforaciones, hay un vaciamiento del contenido intestinal dentro de la cavidad peritoneal. Entonces vamos a tener acá dos fenómenos. Por un lado, una alteración hidroelectrolítica, y por otro lado vamos a ver un fenómeno tóxico, ¿no?, un fenómeno séptico, que son los dos puntos principales en los cuales va a conllevar la morbilidad y la mortalidad del problema obstructivo. No hay ausencia de motilidad, acumulación de líquido y gas. Por un lado, la distensión intestinal, la pérdida de agua y electrolitos, sobre todo potasio, cloro también, y el paciente va a venir deshidratado. Eso dependerá de qué tanto tiempo el paciente, cuántas horas o hasta cuántos días el paciente se encuentra en este estado. Además de lo que pueden ser los vómitos, además que a partir del punto de obstrucción hacia el recto, el contenido intestinal va a seguir aumentando. Así es que el paciente puede haber presentado episodios de diarrea inicial. Y a partir de la zona proximal al punto de obstrucción puede generar pues vómitos con la deshidratación. Además, usualmente el paciente no tolera la vía oral, no se alimenta, no toma agua, así que todo esto contribuye a la deshidratación
y se presenta oligúrico, con disminución del gasto cardíaco e hipotenso. Va a existir vómito reflejo, disminuye la absorción y aumenta la secreción, como lo mencionamos, y va a haber un edema y éstasis venoso a nivel de la pared intestinal, lo cual va a generar isquemia y va a llevar a la perforación. Todo esto, desbalance electrolítico, alteraciones en la pared, se incrementa la presión intraabdominal. Y esto también, el fenómeno de hipertensión abdominal va a generar pues una hipoventilación por la compresión que hace a nivel del diafragma. También podemos tener compresión a nivel de retorno venoso. Por otro lado, la proliferación bacteriana va a generar la traslocación en las sepsis. En relación a las causas, vamos a tener las clásicas que son extraluminales, por fuera del tubo digestivo, intramurales, dentro de la pared del intestino, y las causas intraluminales, que son dentro mismo del tubo digestivo. Vamos a encontrar ahí que las causas más frecuentes van a ser las adherencias, las hernias y el cáncer, en forma general, ¿ya? Cuando hablamos de causas extraluminales, no dependen del contenido intestinal ni de la pared. Entonces, las adherencias, las hernias, la endometriosis, que va a producir zonas inflamatorias, que va a generar también adherencias, que se adhieran los intestinos a esta zona, acodamientos, el cáncer metastásico, los abscesos, por ejemplo, la enfermedad diverticular, por ejemplo, la apendicitis aguda, por ejemplo, una colecistitis aguda, abscedada, va a generar también que las asas intestinales puedan aglomerarse alrededor y dentro de esa aglomeración puede generar procesos obstructivos. Los hematomas, que no son dentro del mismo intestino, sino por proximidad, por fenómenos de compresión, pueden causar procesos obstructivos. Intramurales, tenemos las neoplasias, que en el caso del cáncer de colon, son las más frecuentes. La enfermedad, estamos hablando de las neoplasias propias, no las metastásicas. La enfermedad inflamatoria intestinal, también procesos inflamatorios crónicos pueden producir estenosis, ¿no? O proceso inflamatorio externo por compresión y aplastronamiento. Lesiones vasculares, ¿no? Las trombosis venosas, la trombosis arterial va a producir una alteración, ¿no? Isquemia y necrosis de un segmento, hematomas de la misma pared causadas por traumatismos, y la intussuscepción, ¿no? Que es la invaginación del mismo intestino dentro de sí mismo. Y las intraluminales, pues están los cálculos biliares. Son los cálculos que viajan de la misma vesícula por una comunicación con el intestino, se introducen usualmente a nivel de duodeno y viajan hasta que se van a ir a atorar aproximadamente en los últimos segmentos del intestino delgado, en el ilio, porque el diámetro iliar va disminuyendo. Entonces, a 30, 40, 50 centímetros se genera un sistema de válvula por la presencia del cálculo que ya no puede seguir avanzando y genera pues el proceso obstructivo. Los besoares, los tricobesoares y los fitobesoares, que son los más comunes, ¿no? Los enterolitos, ¿no? Cuerpos extraños, o a veces materia fecal también está impactada, y los cuerpos extraños que pueden ingerir o se pueden introducir al cuerpo. Este es un estudio del año 2011. Vamos a ver algunas casuísticas para ver qué debemos pensar o qué es lo que debemos buscar cuando estamos abordando a un paciente. Entonces, si tengo un paciente con obstrucción, acá tiene la estadística general, y ven en estadística general las hernias, en esta estadística de Irak de 2011, 38% de casos, adherencias y bandas 25% y neoplasias 15%. Esto es sumado, intestino delgado y grueso. Los vólvulos, la intussuscepción, la oclusión mesentérica están presentes, pero en menos proporción. Cuerpos extraños 1% y otros que van así, pocos casos, y pueden llegar hasta el 21%. Vean que al momento de hacer la diferencia entre intestino delgado e intestino grueso, la gran mayoría de casos
van a ser obstrucciones del intestino delgado, 73.9% contra 26.1%. Entonces recordemos estas tres primeras causas. Cuando hacemos la separación, este es un trabajo de World Journal of Emergency Surgery del 19. Cuando hacemos la separación vamos a ver que varían las causas más frecuentes. En el intestino delgado están las adherencias, entre 55 y 75%, más o menos es alrededor del 60%. Las hernias, en segundo lugar, en el intestino delgado, entre 15 y 25%. Y las neoplasias van entre 5 a 10%. En el intestino grueso, el cáncer predomina. Cáncer de colon, o sea, el lado derecho, el lado izquierdo, sigmoides, colorectal. El vólvulo sigue 15-20% y la enfermedad verticular con un 10%. ¿Bien? Entonces, la enfermedad verticular aparece cuando hablamos de intestino grueso, mientras que las hernias y adherencias son las que predominan en el intestino delgado. Acá, dentro de lo que son otros, vamos a ver carcinomatosis, endometriosis, enfermedad inflamatoria, intussuscepción, estenosis isquémica, radiación, los polvos extraños, las piedras biliares, ¿no? Herido biliar. Todos estos son casos, pues, en poca frecuencia, ¿no? Entonces, por lo menos debemos tener presente siempre la mayor frecuencia y ver si los pacientes pues han sido operados anteriormente. Si los pacientes tenemos que estar evaluando a la línea media, buscando bultos, masas, o en las zonas inmunocrurales, ¿no? O preguntarle al paciente si tiene historia pues de masas irreductibles. En el caso de vólvulos tendremos que estar preguntando sobre el origen de los pacientes, si son gente de la sierra, ¿no? Para buscar epidemiológicamente o casuísticamente, ¿no? Y si se trata de cáncer tenemos que ver la sintomatología, el tiempo, si ha tenido caso de estreñimiento, si hay pérdida de peso, buscamos si hay anemia, está asociada con anemia. Tenemos que estar buscando las tres primeras causas o las 5 primeras causas de cada uno de los casos. Este es del Savistton. Y vemos también intestino delgado, en la gran frecuencia, las adherencias, las neoplasias acá están en segundo lugar y las hernias en tercero. De todas maneras, vemos los casos. Las enfermedades de Crohn también es frecuente, pero esos son casos más bien hasta raros o de poca frecuencia, junto con la tuberculosis intestinal, por ejemplo. Esta casuística es del Hospital Belén. Igual, vean ustedes las adherencias y las bridas que están separadas, suman 48%, casi el 50%. Las hernias están sumando casi un 30%. Y después vienen vólvulos, invaginación, neoplasia, besoares, abscesos y leitis actínica. Extraña acá un poco las neoplasias, ¿no? Que es un 4%, comparado con las otras casuísticas, ¿no? Pero recordemos que esta casuística es general, tanto intestino delgado como intestino grueso, y recordemos que más del 70% de casos de obstrucción son de asas delgadas. La diferencia entre bridas y adherencias: la brida es una estructura longitudinal, tubular, ¿no? Mientras que las adherencias pueden ser como estas, unas adherencias más o menos laxas, o unas adherencias firmes, donde va a estar adherido o pegado una área del intestino Las hernias van a generar el atrapamiento con el consecuente alteración de la irrigación vascular. Cuando se libera la hernia, se puede a veces verificar que hay un retorno en el color y en la motilidad. Si es así, muy bien. De lo contrario, se tendrá que hacer una resección y una anastomosis. El crecimiento progresivo de las neoplasias puede ir pasando desde algún tipo de malestar digestivo hasta estreñimiento de leve hasta pertinaz, ¿no? Vean cómo puede ocluir totalmente la luz un proceso obstructivo. Eso es cuando hay una masa que crece, porque también puede generarse una estenosis de lo mismo, ¿no?
el vólvulo, donde se produce una torsión con la distensión marcada de la zona rotada, y la intususcepción, donde mencionamos que se ingresa, ¿no?, el mismo intestino. Esto, cuando son adolescentes o niños, muchas veces está asociado con el crecimiento ganglionar. Y este ganglio, el intestino, es como si tratara el intestino de este ganglio, meterlo para que avance. En el caso de los adultos, cuando esto sucede, hay que pensar y hacer la resección y se envía a patología, porque podría tratarse de que hay algún tipo de neoplasia, nodulación o algo en este segmento, ¿no? En los adultos es raro, es menos frecuente. ¿Qué nos preguntamos cuando viene un paciente? Cuando viene un paciente, es decir, primero vamos a averiguar si es que tiene o plantear si hay o no obstrucción. Segundo, a qué nivel se encuentra la obstrucción. Y si se puede llegar a la causa y si está complicado o no. Estas complicaciones sobre todo tienen que ver con si hay necrosis, isquemia, ¿no? Hay un estrangulamiento. Y de ahí orientaremos pues a considerar el tratamiento del paciente. Usualmente vamos a preguntar si el paciente no evacúa, si tiene uno o varios días que no evacúa, no hay deposiciones, si hay distensión abdominal, ¿no? Entonces, eso usualmente es lo que nos va a hacer pensar pues, en un proceso obstructivo. Sin embargo, ven ustedes que en este estudio también desde el Hospital Belén, no todos los pacientes van a presentar dolor ni distensión. Dependiendo qué tan proximal sea el proceso obstructivo, vamos a poner el caso de una tumoración a nivel de gantro gástrico, donde el paciente no puede comer y vomita, pues si no está distendido. Si es que come, se distiende la cámara gástrica, vomita y se fue la distensión. Entonces no siempre vamos a encontrar distensión abdominal. La presencia o ausencia de ruidos ciboaéreos, hasta ruidos metálicos y ausentes, depende del momento que abordamos al paciente. Al inicio, el intestino va a intentar vencer la resistencia y conforme pase el tiempo, vamos a encontrar un intestino laxo, debilitado, edematizado, que ya no tiene respuesta. Entonces podemos pasar de los ruidos ciboaéreos frecuentes, de timbre metálico alto, a la ausencia total de ruidos ciboaéreos. La ausencia de deposiciones se ve alterada también porque el segmento distal, como mencionamos, que tiene materia fecal, puede generar o continuar evacuando. Entonces el paciente puede mencionar sí que ha evacuado ayer, que ha evacuado hoy día, de repente, pero ya está en un proceso obstructivo. Las náuseas y los vómitos serán tempranas mientras más alta sea la obstrucción y serán tardías mientras más distal. Tendrán características inicialmente alimentarias, ¿ya? Y si es distal, se irá convirtiendo, irá variando el contenido. Esto porque ya hay cierto grado de fermentación y hay una proliferación bacteriana también. A partir del punto de obstrucción, como las bacterias ya no fluyen, también hay un incremento de la producción bacteriana y eso va a hacer una fermentación, incrementa la flora y eso genera pues los vómitos fecaloideos, el contenido fecaloideo. Le ponemos una sonda nasogástrica al paciente y fluye por ahí una secreción oscura, marrón, ¿no? Verdosa y con mal olor, ¿no? La ausencia de flatos viene a ser lo mismo que la ausencia de posiciones, se considera igual, porque el paciente dice, no hace deposiciones 2 días y sí está eliminando gases. Eso indicaría que hay un flujo, hay un tránsito intestinal. A todo paciente en el cual se piensa que hay un problema obstructivo, se tiene que evaluar entonces las zonas inguinocrurales y las zonas de la línea media, además de las cicatrices, si es que las tiene, pensando en hernias incisionales que pudieran estar ocasionando. Hay pacientes que tienen una hernia, ¿ya?
pero la presencia misma de la hernia no nos va a decir que esa es la causa obstructiva. Tendrá que ser una hernia que esté encarcerada, por lo menos. Y a veces tenemos hasta es una hernia encarcerada y que ya tiene cambios flogóticos. Entonces, eso también se tiene que, por eso parte del examen abdominal siempre es el tercio superior de los muslos, porque nos interesa evaluar la zona inguinocrural. Acompañado podemos tener pues hasta alteraciones de signos vitales, taquicardia, taquimia, fiebre, ¿no? Y la presencia de sangrado, dependiendo de cuál es la causa, puede ser, por ejemplo, la intususcepción o en una neoplasia puede haber también sangrado, ¿no? Hematoquesia. Piel rojiza, en los casos de las hernias, donde ya hay algún tipo de alteración vascular, y la piel se comienza en la zona donde la hernia, pues hay signos inflamatorios. Entonces, cada uno de los síntomas y signos que encontramos nos va a ir orientando hacia la etiología, hacia el nivel de la obstrucción y hacia el estado general del paciente. El estudio de inicio podría ser una radiografía abdominal simple. La radiografía abdominal simple, lo bueno es que no tiene mucha irradiación, es barata y es más asequible en cualquier punto, en cualquier centro. Sin embargo, la exactitud diagnóstica se aproxima al 60%, no es tan alta. Las radiografías que usualmente vemos pues, dentro de una clase o un libro son donde se pueden identificar las asas delgadas y las asas gruesas, ¿no? Los niveles irradiados. Esos son los casos adecuados, óptimos. Pero en varios pacientes no se presenta así, sino que podemos encontrar algunos niveles, ¿no? No hay mucha distensión y eso nos puede desorientar y no definimos cuál es el cuadro. Lo adecuado es tener dos radiografías, una de cúbito y una en bipedestación. La radiografía en bipedestación, por efecto de la gravedad, el líquido se va a ir hacia abajo y el gas hacia arriba, generando los niveles hidroaéreos en la placa, ¿ya? A diferencia que cuando el rayo atraviesa al paciente en decúbito, no vamos a poder ver niveles hidroaéreos porque el paciente está echado y el rayo va a atravesar tanto el aire como el líquido. Pero lo que sí nos va a permitir ver a radiografía en decúbito es la distribución de las asas y la conformación y características de las mismas. También podemos encontrar la causa de obstrucción si son cuerpos extraños o hay cálculos biliares. Los cálculos biliares no siempre se van a visualizar, se visualizan con dificultad porque no tienen mucho contenido de calcio, más bien con el colesterol. Los cálculos renales que tienen más calcio son más fácilmente visualizables. En las obstrucciones colorectales, los hallazgos radiológicos dependerán de si existe o no una válvula ileocecal competente. ¿A qué se refiere esto? ¿A qué se refiere? Se refiere a que si tenemos un proceso obstructivo a nivel del colon, tenemos una válvula ileocecal competente, vamos a suponer un cáncer de sigmoides. El colon va a estar distendido, pero la válvula ileocecal nos va a permitir que resuma el gas, el líquido, hacia el intestino delgado. Entonces vemos en el colon distendido y las asas delgadas no extendidas o con una extensión mínima. Por otro lado, si es una válvula ileocecal incompetente, vamos a ver de repente todo el marco colónico dilatado y las asas delgadas también dilatadas. Para diferenciar del ilio, con una radiografía de abdomen simple, vamos a ver si hay dilatación de asas delgadas, pero también vemos que hay dilatación del marco colónico y que hay gas también a nivel del recto, nos hará pensar en un probable ilio dinámico, ilio metabólico, ilio paralítico. Las imágenes en granos de café es muy sugestiva del bulbo intestinal, ¿no? Vamos a ver unas imágenes. La presencia de aerobilia puede identificarse en una radiografía de abdomen simple. Para que haya aerobilia quiere decir que hay una comunicación entre la vía biliar y el intestino. Si el paciente no ha sido manipulado, es decir, no le han hecho una CEPRE, no le han hecho una esfinterotomía, no le han colocado un stent, entonces va a ser anormal la presencia de gas a nivel de la vía biliar. Y eso nos hará pensar, pues, en un hilo biliar.
Esta es una radiografía donde vemos ahí la imagen de la cámara gástrica y vemos un poco de gas en el marco colónico, no se ve mayor gas en la parte medial de las delgadas. Recordemos que cuando estamos en ayuno, nuestro intestino va a tender a colapsarse, pero cuando hemos ingerido alimentos, vamos a encontrar niveles sudoáreos en nuestras imágenes, ¿no? Así seamos, ¿no? Entonces, los pacientes que vienen por una distensión abdominal, náuseas, vómitos, se espera o se supone que ya han estado en un periodo de ayuno pues de varias horas. Entonces debería haberse ya disminuido el diámetro o colapsado, ¿no? Entonces, eso es algo para tener en consideración. Acá tenemos dilatación, asas del colon, la cámara gástrica en la parte superior, el colon transverso. Van a ver la conformación de estas asas del colon con sus austraciones. No se identifica bien el colon izquierdo, pero no se ven asas delgadas dilatadas. La imagen de la derecha, sí, vean, ahí están, son asas delgadas dilatadas con edema de pared y las válvulas conniventes. Son lo que conforman pues la llamada pila de monedas, ¿no? Las asas delgadas van a estar en la zona central, ¿ya? Mientras que el colon, sobre todo el derecho y el izquierdo, como son retroperitoneales, lo vamos a encontrar en el lado derecho y en el lado izquierdo. Y entre ellos estará el transverso, ¿no? Recuerden que el ángulo esplénico es más alto que el ángulo hepático. Por eso esta imagen es una imagen normal. Vean nuevamente, acá están las asas delgadas dilatadas en la zona medial. No se identifica imagen dilatada de colon. Acá se ve un poco de gas en el colon derecho. Esta es una imagen de la izquierda en decúbito. La imagen de la derecha es con el paciente de pie o en bipedestación. Estando en bipedestación, sí se van a formar, como habíamos mencionado, por efecto de la gravedad. Estoy parado, el gas se va arriba, y el líquido abajo, generándose este nivel hidroaéreo. Recordemos que esa es una imagen bidimensional, entonces las asas están sobrepuestas. No siempre se va a poder ver con tanta nitidez, ¿ya? Un segundito. Bien, en el lado izquierdo ven nuevamente las asas delgadas ocupando toda la zona central, inclusive la pelvis, y ven colon, ¿no? En el transverso, el izquierdo y el derecho inclusive, que tienen gas. Sin embargo, no se identifica que haya una gran dilatación, ¿ven? Entonces, puede haber un poco de gas en el colon. Y en el lado derecho vemos, sí, en la fosa ilíaca izquierda del paciente, esta imagen como guante de box, ¿sí? Que correspondería a una torsión del colon sigmoides. Y también vemos que hay una dilatación de lo que sería el colon derecho, parte del transverso. ¿Okay? En esta imagen vemos dilatación de asas delgadas, no se ve dilatación del colon. Vemos en la parte superior donde estoy señalando una imagen, una burbuja aérea. Y también sigo señalando, vemos aire, ¿no? Que asciende en lo que conformaría la vía biliar. Si buscamos en la parte inferior, en esta zona, vamos a ver una imagen de características cálcicas que está ampliada en el lado derecho, que corresponde a un cálculo biliar. Esta es una imagen de una obstrucción por hilo biliar. La tomografía. Si tenemos acceso a una tomografía, ¿no? Y ya clínicamente hay un paciente con un cuadro obstructivo, un cuadro de obstrucción intestinal identificado, podemos entonces hacer uso de la tomografía que nos va a brindar mayor información. Para comenzar,
La sensibilidad es entre el 75 al 100% para identificar los cuadros obstructivos. Y la especificidad llega hasta 61 al 93% para identificar los falsos negativos. Son signos de obstrucción intestinal en tomografía, presencia de asas intestinales proximales dilatadas, distales colapsadas, las asas dilatadas con mayores de 2.5 centímetros, existencia de un área de transición, es decir, asas dilatadas y asas colapsadas. Signo del remolino, donde la convergencia y rotación de los vasos mesentéricos, en la zona de la obstrucción se va a ver con realzado, ¿no?, a la vascularidad del mesenterio. Y la neumatosis puede existir en casos de isquemia o infarto, es decir, dentro de la pared del intestino se ven gas. Vean ustedes acá en la imagen 1A, asas dilatadas a la izquierda de la imagen y asas colapsadas en el lado derecho. Igual acá tenemos asas dilatadas y en la parte inferior asas colapsadas. Asas dilatadas y acá en la parte inferior un grupo de asas colapsadas. Entonces eso hace el diagnóstico de una obstrucción intestinal. Podemos llegar a ver el punto de obstrucción o el nivel de la obstrucción, haciendo un seguimiento del intestino. En muchos casos, por la ubicación, se podría considerar es alta o baja, es yeyuno, es ilion, es colon, etc., ¿no? Ven ustedes acá cómo esta asa se adelgaza. Acá también, vean ustedes, acá está todo dilatado y acá hay un adelgazamiento del asa. El signo de remolino acá se aprecia parcialmente, todas las asas dilatadas, y en la parte de lo que sería el mesenterio, vemos acá, ¿no?, que hay un realce de los vasos sanguíneos. Tenemos una tomografía donde se identifica una hernia y el asa que está introducida en el saco herniario. Usualmente las hernias se pueden identificar clínicamente, ¿no? Sin embargo, en algunos casos, en pacientes que de repente tienen hernias incisionales, en pacientes obesos o con mucho panículo adiposo, en hernias crurales donde hay panículo adiposo y son pequeñas para ser palpables, nos puede servir también. No necesita ser contrastada, seguimos solamente la pared y aparece el punto de donde emerge el intestino a través del defecto. También vamos a ver esta imagen de aplastronamiento, que en este caso está en el lado derecho. Podría ser a causa de una enfermedad diverticular, podría ser a causa de un plastrón apendicular, podría ser a causa de un plastrón vesicular, ¿no? Esta es una tomografía contrastada, ¿no? O sea, está con contraste oral, y lo que se ve es de que todas estas imágenes tienen contraste y de acá no tiene. Y acá está atenuado un poco, sin embargo, vean como que la pared se continúa acá. Eso es hay un engrosamiento de esta pared. En este caso, por un hematoma intramural. Tenemos estos casos también donde acá es una tomografía con contraste oral también, y vemos que hay una dilatación y un estrechamiento. Sin embargo, se ve que el contenido sigue y no se ve que haya un engrosamiento de las paredes o una compresión extrínseca. Por eso se plantea una estenosis benigna en este caso. La invaginación, o signo de la salchicha. Ven acá cómo el tubo digestivo se mete dentro de sí mismo, generando este tipo de imagen. Y acá también. Acá hay un asa ciega, ¿no? Es que ha sido torcida o está cubierta o presionada por una brida. ¿El ultrasonido nos puede ayudar? Sí, nos puede ayudar. No es la imagen, no es el estudio más adecuado. Es operador dependiente. Se ve una vez, no lo podemos volver otra vez, es algo que te salga en alguna foto. Sin embargo, la tomografía pues tiene la ventaja de que te genera actualmente multicortes, y tomografía helicoidal o multicortes se hace más rápida que antes y se
que genera hasta la posibilidad de reconstrucciones, y le puedes ver la imagen una vez, otra vez, otra vez, otra vez. En el caso del ultrasonido no pasa así. Puedes diagnosticar obstrucción intestinal, bien seguidas dilatadas, y encuentra hasta dilatadas y hasta colapsadas. Puede tener una sensibilidad de un 90% y una especificidad del 96%. ¿Ya? Puede ser, no es la regla. La visualización de obstrucción intestinal del colon es tan buena como la tomografía. La tomografía es claramente superior para determinar, sobre todo, la etiología. Recuerden que una cosa es decir, tiene o no tiene obstrucción, y otra cosa es indicar o sugerir cuál es la causa. Estas son imágenes ecográficas. A la izquierda, es una imagen en la cual se aprecia acá una masa, ¿no? Y con engrosamiento de la pared. Aquí hablaría de una enfermedad de Crohn. Y en el lado derecho, vean ustedes, es una imagen de intususcepción. Acá está el intestino, acá está el intestino metido también. El laboratorio no nos va a decir, no nos va a ayudar a definir si es o no es obstrucción intestinal, ¿no? El laboratorio nos podría ayudar a identificar si es que hay leucocitosis, para hacernos pensar en una obstrucción complicada, con una estrangulación. La presencia de leucocitosis hablará de repente del grado infeccioso, de la sepsis que puede tener el paciente. Sin embargo, su ausencia no descarta, ¿no? Que haya una estrangulación probable. La hemoglobina aumenta por deshidratación y si es que encontramos una anemia sin otra explicación, podemos pensar pues, que está asociada a una neoplasia. Además, el laboratorio sí, en lo que nos va a ayudar es hacer la valoración adecuada del estado del paciente para ver electrolitos, para ver acidosis, para ver la función renal, ¿no? Entonces, eso es sí lo que nos va a ayudar para hacer ese tipo de valoración. Determinar si es una obstrucción simple o si es una obstrucción con estrangulación siempre va a ser un problema. Podemos tener los casos extremos en los cuales el paciente está hipotenso, ¿no? Oligúrico, con leucocitosis de dirección izquierda. Entramos a sala de operaciones y encontramos una asa atrapada, pero que se libera, ¿no? No hay mucho problema, no está isquémica, no está necrótica. Y hay otros casos en los cuales no, el paciente no está en una toxemia, en un estado séptico, tal, pero ingresamos y encontramos una asa comprometida con necrosis, como en la imagen que está al lado derecho. Los signos clásicos de la estrangulación consisten en taquicardia, fiebre, leucocitosis y dolor abdominal constante, espasmódico, ¿no? Ningún parámetro clínico ni el laboratorio identifica o excluye con exactitud la presencia de una estrangulación. Sin embargo, ¿qué vamos a hacer? Si tenemos un paciente con un dolor abdominal persistente, con leucocitosis, febril, taquicárdico, ¿no? Con el lactato elevado, etcétera, tenemos que pensar, pues, de que es un paciente que está comprometido, ¿no? Y no se puede tener mucha dilación para decidir la cirugía. La tomografía nos ayuda a detectar las fases finales. O sea, hay neumatosis intestinal, eso quiere decir que ya hay isquemia, que ya hay necrosis de la pared intestinal. Pero no nos dice, este paciente está comenzando, ¿no? Con sufrimiento intestinal, ¿no? Y no nos dice, ¿no? Ya nos determina si está isquémico o no está isquémico. Vean ustedes la gran variabilidad que hay en la obstrucción intestinal con gangrena. 32, 48, 23, 12, 24%. Eso también tiene que ver a veces con la forma en la agresión de la terapia y el ingreso a sala de operaciones más temprano. Miren estas imágenes, acá está el ácido intestinal y tiene aire en la pared, acá también. Entonces, miren ustedes también en las asas delgadas, dilatadas, y ¿no? Esta sección del mesenterio que está, ¿no? Resaltado, los vasos por la congestión vascular que tiene. Ahí está resaltado, la imagen mayor tamaño. Entonces, de todos estos datos, que para obstrucción intestinal, la dilatación, engrosamiento de pared, líquido, dilatación vascular, que hemos visto, la atenuación mesentérica, distribución radial de vasos mesentéricos, la atenuación vascular, distribución radial y el líquido va a ser una sensibilidad del 93% y una especificidad del 88% para gangrena en los casos de obstrucción intestinal.
Y por último vamos a la parte del tratamiento. En este curso de cirugía 1, ustedes han tratado balance hidroelectrolítico, han tratado balance hidroelectrolítico, han tratado antibióticos, han tratado analgésicos, han tratado lo que es gases arteriales. Entonces, mucho han tratado transfusiones. Mucho de lo que ya han visto es lo que se va a aplicar acá. Porque el paciente obstruido no va a ingresar de inicio a sala de operaciones. El paciente obstruido va a venir deshidratado, va a venir con un valor de creatinina elevado, va a venir con un estado de acidosis probablemente, va a venir a, a con un abdomen bien, totalmente distendido. Entonces, se va a tener que hacer una aproximación al diagnóstico, pero asimismo se tendrá que hacer una aproximación, se tendrá que ir tratando, sobre todo la parte, la valoración, la parte séptica y la parte del desequilibrio hidroelectrolítico. ¿Okay? Estará probablemente taquicárdico, tapineico, deshidratado, deshematizado, oligúrico, anúrico, ¿no? Entonces, mientras vamos haciendo la valoración radiológica, clínica, radiológica, identificando si es que podemos llegar al diagnóstico con una radiografía o necesitamos exámenes auxiliares como ecografía o tomografía, ¿sí? Entonces, mientras vamos haciendo eso, es que vamos tomando ya, mejorando el estado del paciente. Cuando las guías clínicas te hablan de obstrucción intestinal delgado por bridas y adherencias, es que se puede considerar la espera del cuadro y tratamiento clínico inicial, pensando en que pueda mejorarse, siempre y cuando el estado del paciente no esté séptico, pero no nos haga pensar en que hay algún estado de necrosis de esos vasos intestinales. Por ejemplo, dentro de todo esto dice desarrollo síntomas de isquemia intestinal, cuando estos síntomas o signos que hemos dicho, que no son totalmente específicos, sí, entonces iremos al quirófano. Acá también, desarrolla síntomas de isquemia intestinal, sí, se va al quirófano. Sea en obstrucción parcial o la obstrucción completa. Cuando el paciente viene, entonces, mejoramos su hidratación. Si está chocado, tenemos que ingresar con cloruro de sodio, con al doctor Ringer, se le colocará su sonda Foley, su sonda nasogástrica, será la reposición de volumen de las pérdidas por sonda nasogástrica, exploración abdominal frecuente y seriada, se le va a dejar obviamente en ayuno, y dependiendo del cuadro. O sea, es un cuadro de una hernia inguinal incarcerada, se tiene que operar. Si es un cuadro de un paciente en el cual se piense que tiene bridas y adherencias, se le puede dar chance para, dependiendo del estado del paciente, para ver que ceda el cuadro, ¿no? Se le hace la descompresión con sonda nasogástrica, a veces con sonda rectal también. Si es un cuadro de vólvulo, ¿no? Se describe en el medio no la desvolvulación por endoscopía, ¿ya? Sin embargo, eso es algo que no se practica porque debes tener una sala de operaciones disponible para que, si en el caso de que durante la endoscopía se produce alguna perforación, puede ingresar el paciente inmediatamente a sala de operaciones. Entonces, eso no se practica acá, pero sí se describe con una alta tasa de éxito, ¿no? La desvolvulación endoscópica y la programación electiva del paciente. Por último, se mejora después de 24 horas de tratamiento conservador cuando se trata de obstrucción del intestino delgado por bridas. Si mejora, continúa el tratamiento y vigilancia estrecha. Si no mejora, quirófano para exploración. Entonces, estas 24 horas van, algunos autores les tienen hasta 72 horas, ¿no? Hasta 3 días. Sin embargo, tenemos que tener cuidado con eso. O sea, todo depende de la evolución y del estado del paciente. Si cuando estamos tratando al paciente, el paciente vino desorientado, ya con la hidratación, el antibiótico, todo, ¿no? El oxígeno, se orienta. Si no orinaba y ya orina,
Si la creatinina estaba en 3 y ahora está en 1.5, ¿no? Si el lactato cuando ingresó estaba en 4, ahorita está en 2. Si el paciente va mejorando clínicamente, bueno, se puede pensar en prolongar el tiempo de observación. Sin embargo, si tienes un paciente que estado séptico, ¿no? Sigue distendido, no hay ningún tipo de eliminación de gases, ni posición ni nada, continúa con dolor, la leucocitosis no disminuye, etcétera, se tendrá que tomar la decisión de mejorar el estado general, ¿no? Medianamente, y programar una cirugía para solucionar definitivamente el problema. Muy bien. Preguntas, muchachos. ¿Se debe dar antibióticos para la translocación bacteriana por fenómeno séptico? Sí. Generalmente va a ser terapia que tenga amplia cobertura para gram positivos y gram negativos. ¿Se puede dar terapia analgésica? Sí, pero hay que mantener el uso de analgésicos en una forma reservada o con cautela para que no se enmascare el desarrollo de los síntomas del paciente, ¿no? Sonda nasogástrica, reposición de volumen, sonda Foley para control de diuresis inicialmente, horaria y posteriormente puede ser dentro de un balance. La enteropexia que está escrita en los libros no es la enteropexia que está escrita en los libros, ¿ya? No es una técnica que se realice con mucha frecuencia. Digamos que es una técnica que se podría considerar en pacientes en los cuales presentan obstrucción intestinal por adherencias con relativa frecuencia, ¿no? En las cuales se trata de alguna manera ordenar los intestinos para que ya no se vuelvan pues a torcer, a adherir, etcétera, ¿no? Sin embargo, no es algo que se considere como una terapia o un tratamiento o una práctica frecuente ni inicial, ¿no? Dice, en caso de cirugía se le realiza una estomosis término terminal o JARMA. Eso va a depender mucho del estado del paciente. Si tenemos un paciente en el cual clínicamente entramos y encontramos una asa intestinal necrótica, segmento necrótico, pero el paciente tiene los signos vitales, la presión, el pulso, la frecuencia respiratoria, ¿no? Todo está normal y vemos que los bordes de los intestinos están rosados y no tiene mucho tiempo el paciente, o sea, un paciente que tenga pues 4 o 5 días de enfermedad va a estar ya en estado catabólico. En cambio, si son horas, ¿no? Poco tiempo, la edad del paciente, las comorbilidades, entonces pensaremos en hacerle una restricción, una anastomosis término-terminal. Sin embargo, si es un paciente escéptico que ha entrado con deshidratación, que ha entrado con un lactato elevado, que se le ha mejorado el caso del paciente, pero no está normal. El paciente sigue escéptico con un lactato de 2, de 3, ¿no? Con una leucocitosis, ¿no? Y que es diabético, hipertenso, un diabético mal controlado, y tienes unas proteínas que le dosaste al inicio, de repente que están por menos de 3, lo adecuado sería hacer una colostomía tipo JARMA, ¿no? Que también no va a ser definitiva, ¿no? Se le hará hasta que el paciente sobrelleve el problema séptico, ¿no? Metabólico, y luego después ya se tendrá que programar la restitución intestinal. De las técnicas que hay, ¿cuál sería más recomendada? Va a depender del caso, ¿no? Como estamos mencionando. Dice, doctor, un paciente con sospecha de obstrucción y hemodinámicamente inestable, sepsis, puede emplear la tomografía con contraste. La tomografía que usualmente tenemos más asequible en emergencia va a ser la no contrastada. Y también que ya se va a poder utilizar en pacientes inclusive que tienen algún tipo de alteración funcional renal. Entonces, para que tengas una tomografía contrastada, la función renal del paciente tiene que estar normal, por lo menos, ¿no? Tiene que estar normalizada o no tiene que haber mucha alteración. Porque si no puedes empeorar. El contraste va a ser de depuración renal, ¿no? Entonces puedes tener, sobre una injuria renal, puedes empeorarlo con el medio de contraste. Ese es un limitante.
Si tienes un paciente que está obstruido o subocluido y estás pensando que tiene una neoplasia, un tumor, le puedes pedir una tomografía no contrastada y a veces eso nos ayuda o nos permite el diagnóstico. Y si el estado del paciente lo permite, ya le pedirás una contrastada en cuanto se normalice su función renal. ¿Cómo tratan el bólvulo acá en el Perú? ¿Cómo hacen la descompresión temprana? Acá en el Perú, la casuística más frecuente de bólvulo es en la sierra, en Huancayo, en Puno, en Cusco. ¿Ya? Y siempre es un tema, de si se debe hacer la resección más anastomosis en la primera cirugía o no. Entonces, nuevamente, a lo que se va es dependiendo del estado y las condiciones del paciente. El intestino también no solamente va a ser comprometido el asa o el loop que ha sido torcido, sino también las zonas proximal y distal. Entonces, tienes que evidenciar de que tengas un intestino que puedas trabajarlo, que no esté edematoso, ¿ya? Que te permita y que te dé confianza para hacer una anastomosis término-terminal. Entonces, puedes hacer la resección más la anastomosis término-terminal en primera instancia, que sería lo adecuado, ¿no? Para evitar dejarle, pues, al paciente una colostomía en la cual también tiene morbilidad asociada. Entonces, ya, pero se le puede hacer un control de daños y luego anastomosis, también puede ser, sí. Por ejemplo, ingresas con un paciente y podrías hacer la desvolvulación y planificar la cirugía para después. Esa desvolvulación también tenemos que tomarla con cuidado, porque una cosa es hacer una desvolvulación en un intestino que está rosado, con ligeramente violáceo, ¿ya? Y otra cosa es hacer una desvolvulación en un intestino que está, pues, bien violáceo, ¿ya? O sea, ¿por qué? Porque al momento que haces la desovulación, como es el intestino edematizado, hay una carga bacteriana que está incluida dentro de la pared, vas a permitir que pase la circulación general toda esa carga de toxinas y de bacterias. Entonces, realmente, dependiendo del estado del intestino, se podría aconsejar hacer simplemente una desvolvulación, lo dejamos para que se recupere el paciente y lo programamos para en 24 o 48 horas para hacer la resección más anastomosis, una vez que se ha recuperado un poco mejor, ¿no? Y lo otro es, si el estado es mal del paciente, hacemos la desvolvulación, la resección, cerramos el cabo distal y abocamos el cabo proximal para una colostomía, ¿no? Esa es la resección del segmento comprometido. Doctor, ¿qué técnicas usó para verificar tejido intestinal viable? Lo que se utiliza es ver, la coloración. El intestino es rosado. Mientras más, y cuando la isquemia te va a generar una coloración violácea. Puede ser de tenue hasta negra, ¿no? Cuando ya el intestino ya no tiene pues, circulación, se ha necrosado. Obviamente, mientras más negro es, si está negro y tiene un hueco, ya no hay nada que hacer. Si está en un violáceo claro o un violáceo intermedio, digamos, se libera la zona, la zona se devolvula o se le quita la brida y se espera la recuperación del intestino. Se espera que el intestino recupere, ¿no? Podría tener microhemorragias, ¿no? Podría tener algunos puntitos, violáceos claros, pero se espera que recupere lo más posible el color normal. Adicionalmente, se espera también que recupere la motilidad y la contractibilidad que tiene el intestino en forma normal. Si el intestino no recupera contracción, implicaría pues de que ese intestino, esa fibra ya ha sido dañada, ¿no? Entonces tiene que recuperar el color y la movilidad intestinal. Para eso usualmente el intestino comprometido se le tiene que dar condiciones, es decir, se reingresa a la cavidad peritoneal, se le rodea del suero salino tibio. Recordemos que cuando abrimos una pared abdominal pasamos de 37 grados adentro a una temperatura externa que puede ser pues de 21 grados o menos, entonces tenemos que darle condiciones al intestino para que se recupere. Última pregunta, sobre antibióticos, ¿cuándo se dan? Se inicia el tratamiento antibiótico cuando se verifique el estado séptico del paciente. El estado séptico del paciente, ustedes ya han tratado también lo que se refiere a sepsis, ¿no?
Tendrá que ver con indicadores, pueden utilizar indicadores de SOFA, de Quick SOFA, o clínicamente haciendo la valoración del paciente, ¿no? Donde hay un proceso obstructivo que por lo menos clínicamente ya se sospecha o se ha definido. Tenemos que recordar que no necesita pues que haya necrosis y una perforación, basta con la dilatación, el edema, para que haya traslocación bacteriana y que esto esté contribuyendo, que esté generando pues un proceso séptico en el paciente, ¿no? Entonces, desde ese punto, si tienes un paciente que está distendido, ¿no? Pero sus signos vitales están normales, su hemograma está normal, ¿no? Le tomas un AGA, el lactato pues está en 1, entonces no, en menos de 2, 1, no te hace pensar pues que tenga un proceso séptico, que haya translocación bacteriana y otras cosas, ¿no? Entonces ahí podrías esperar el inicio en lo que se refiere a tratamiento antibiótico. Ciprofloxacino y metronidazol, sí, son opciones. El ciprofloxacino para gram negativos viene de 200 miligramos, se da 400 miligramos endovenoso cada 12 horas. Y el metronidazol, de que viene por 500 miligramos, que es para la cobertura de los anaerobios, es un buen anaerobicida el metronidazol, pues penetra también inclusive en abscesos. Es una buena combinación para cubrir gram negativos y anaerobios, que es la flora principal que tenemos pues en el tracto intestinal, sobre todo en la parte distal, ¿no? En la parte distal, es decir, ilio y colon. Bien, muchachos. Entonces, se agradece su participación, ¿no? Espero haberle aclarado algunas dudas. La idea es no darles toda la información que ustedes ya probablemente han revisado, sino así aclarar estas dudas de los temas en los cuales puedan quedar todavía para no solamente el examen, sino su práctica clínica futura, ¿no? Bien, nuevamente muchas gracias por su participación y nos estamos viendo. Suerte. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego.